Okay, hola a todos, soy Dana y estoy aquí para hablar con ustedes sobre la biblioteca pública de Glen Ellen. Y voy a empezar y voy a hablar por como 5 minutos sobre el sitio de web de Glen Ellen y cómo usar algunas cosas de la biblioteca en línea. ¿Está bien? Y gracias por venir también. Y después de yo hablo, van a oír de Dulce, ¿verdad? Ok. So, voy a compartir mi screen. Ooh. Josh, it says that I can't share my screen. You are muted. Okay. Josh, I think you're still muted. Okay, I think I got it here. Okay, give it a try. Yeah, go for it. Give it a try. Because at the moment I'm seeing, let's see, I'm going to go ahead and change you to the host. Okay. Let's see if that gives you better control. Any better? Doesn't seem to be working. Okay, so pressing the screen share just doesn't do anything. It says that you have disabled that feature for me. Well, it seems to want to keep the control for itself. So why don't you go ahead and just do a short description of each one of them. Sure. And then if anybody wants more details, they can get in contact with us and we can set up a video time or do it over the phone or in person. Got some options. Okay. Entonces, tenemos problemas técnicas y por eso yo no puedo compartir mi pantalla. So, nada más que voy a hablar un poquito sobre BrainFuse, que es algo para ayudar con tarea y para ayudar con si estás buscando trabajo o algo así. Y puedes entrar en este sitio el sitio de web de Glen Ellen, gepl.org. Y por eso pueden encontrar cosas para ayudar con la tarea, para ayudar con el trabajo, con el resumen, todo eso. Y pueden usarlo en español y por eso no tienen que leer todo en inglés, pueden usarlo en español y es algo muy, muy importante y muy como pueden encontrar cosas muy importantes y por eso si necesitan más información, puedes contactar a la biblioteca y puedes hablar con Josh o puedes hablar conmigo y podemos ayudarlos a entrarlo. Y también tenemos catalog you can do in Spanish, right, Josh? Is that correct? You can do the catalog. So we can change the language and we can use the selectors for only Spanish items. Okay. Entonces puedes usar el catalog en español también, pero también pueden encontrar libros en español, películas en español
y hay una manera para navegarlo y es difícil sin mostrarles, pero podemos ayudarle si quieres llamar a la biblioteca y hablar conmigo, Josh, pero puedes encontrar películas, libros, CDs y todo eso en español también. Y puedes prestar. How many items can you check out from the library? It's about 100 of each type. Okay. So Entonces, no tienes que preocuparte porque puedes prestar cualquier cantidad de libros o todo de la biblioteca de Glen Ellen, y por eso si quieres ayuda, puedes hablar conmigo o Josh o alguien de la biblioteca pública de Glen Ellen. Y por eso es todo que yo tengo, y gracias por venir y gracias a Dulce para hablar con ustedes. Y voy a dejar a ella a hablar. Gracias. Sí, con gusto. Buenas noches a todos. Josh, can I share my screen then? you really should be able to. Let's try. Let's try. Vamos a tratar de compartir la pantalla, si no lo vamos a hacer así. Yeah. I've made both of you hosts. Is there any way you can pass me the host to my laptop? Let me take a look. So I passed the main host to Donna. Donna, do you see over under the panelists where we see Dulce's laptop? Do we have any extra options? Okay, so what do we want to do here? We want to Just see if If you there's can anything. pass me host Mhm. So it to says, the laptop. Okay, I just did. Okay, let me try. let's try it. Okay, let me try. There, we got it. Okay, perfect. Did he let you share it? Yeah, I had changed the settings. Hmm. So let me See, try. there we go. That's a good sign. Can you see my screen? ¿Pueden ver Yes. mi Let's pantalla? see. Okay, awesome. Perfecto, gracias por la mano. Quiero empezar diciéndoles que esta presentación va a ser acerca de 10 consejos para el éxito universitario que pueden comenzar los estudiantes ahora durante la prepa. Y esta presentación va a ser, la mayoría va a ser en español, pero sí voy a decir algunas cosas en inglés, y ciertas cosas en la presentación ya están en inglés y en español, porque sé que hay personas que hablan los dos o prefieren inglés. So this presentation is going to be mostly in Spanish, but I do want to say quickly what this presentation is about for the people that are joining that prefer English or are more comfortable with English. And these are the 10 tips for college success that you can start now as high school students. And most of our information is in Spanish, but there's some that is in English. And you can also reach out to us if you have any questions of anything that we didn't say in English. So, mi nombre es Dulce Torres, soy la directora del programa de CREO DuPage. Y estoy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. My name is Dulce Torres. I'm the program director at CREO DuPage, and I'm excited to be here today with you. So, ¿quién soy? Who am I? Josh, let me know about any questions. Okay, perfect. Mi nombre, como dije, es Dulce, y yo soy una estudiante de primera generación
también soy una persona que estudió matemáticas. Tengo mi licenciatura en matemáticas y ahora trabajo para esta organización que se llama CREO DuPage, que se enfoca en ayudar a estudiantes de la prepa para llegar a la universidad y graduarse con su licenciatura también. So who am I? I am a first generation college student, and I also studied math. I have a bachelor's in math, and I work at CREO DuPage, which is a nonprofit that helps students. Y les voy a compartir más de quién soy a través de los tips que les voy a dar, porque estos tips van a ser un poquito diferentes de lo que usualmente escuchan. Porque hay muchas cosas que se tienen que hacer los últimos 2 años de la prepa, pero sé que hay unos estudiantes que a lo mejor están en el primer año, segundo año de la prepa. So as I talk about different things, I'll share a little bit more about me as it relates to these tips, because these are going to be different tips. There's some classical tips that everyone should know, but there's some other things that I've learned along the way. All right, Dulce, it looks like we have a hand up from Arturo. Hola, Arturo. Hola, señor Arturo. Can they speak? We can invite them to speak. Well, you can, because you're the host now. Oh, okay. Let me share that back. I wonder. Would say you can pass the host back to me, but I don't. Oh, I did. well, I did. hey, Yeah. that's great. Yeah, I don't want that power. Yeah. Oh, where is he? Here we go. All right. Arturo, I am inviting you to unmute, and if you have a question. ¿Tiene una pregunta, señor Arturo? Bueno, ahorita hasta el momento estamos bien. Perfecto. El que puso su mano, creo que quería decirnos que sí estaba escuchando. Gracias. So he said he doesn't have a question right now, that they're good. So si tienen alguna pregunta durante la sesión, pueden alzar la mano y Josh les va a dar la oportunidad para que hagan su pregunta o la pueden hacer en escrito en la caja de chat. So what is CREO DuPage? CREO DuPage is a nonprofit organization. CREO DuPage es una organización sin fines de lucro y tenemos varios, no les voy a enseñar el video ahorita, pero si quieren verlo, está en nuestra página web y ahorita les enseño cómo meterse. Entonces, you can read what CREO DuPage is about there. CREO DuPage se trata de un programa preuniversitario que apoya a los estudiantes hispanos, latinos, latinex, que están motivados a alcanzar al futuro que anhelan, haciendo posible lo que a veces parece imposible, especialmente si son primera generación estudiantes o su familia inmigró a los Estados Unidos recientemente. Y estamos basados en Glen Ellen, so estamos a unas cuadras de la biblioteca. Y la mayor parte de nuestros estudiantes, nuestras familias, vienen del área de Glenbard. Y van a las escuelas de Glenbard, so West, East, North, South. Pero también tenemos familias que vienen de otras partes como Aurora, de Villa Park, de Plainfield. Entonces, no estamos limitados solamente a Glen Ellen. And then this video is in English and Spanish. For those that want to see, este video está en inglés y en español y les voy a enseñar cómo meterse a nuestra página web también para que lo puedan ver. Y nuestro programa está compuesto de varios servicios que hacemos en lo regular. Hacemos entrenamiento académico con los estudiantes cada semana, 1 hora, usualmente es un estudiante de la universidad el que está haciendo su entrenador académico. Y también tenemos talleres 2 veces al mes para desarrollar otros hábitos con los estudiantes en grupo. Y tenemos apoyo para los papás. Y este apoyo para los papás
es en inglés y en español. So let's jump right in. Vamos a empezar con los consejos. La parte A va a ser consejos acerca de lo académico. So the first part is going to be on the academic stuff. Y no los escribí en mi presentación para que ustedes los escriban en sus notas. So el primer consejo que tengo para ustedes, estudiantes y padres, si ustedes también quieren apoyarlos, a recordarles o a poder a hacerlo con ellos para que ellos se pongan en el hábito, es siempre tomar notas. So the first tip or advice is always to take notes. So siempre tengan su lápiz, tengan su papel, tengan su libreta listas para tomar notas. So the first tip is for you to always be ready to take notes wherever you go, especially if you're going to be in a presentation like this. Y más adelante les voy a explicar otro tip que se relaciona a esto. So right now we're talking about the academic stuff. I'll say I have a question about note-taking. Yeah, go ahead. Do you think it's important for a person to write down every single thing in every word, or should they? That's a good Is there a question. smarter way? So la pregunta de Josh es si es necesario escribir todo exactamente como se dice, o si hay una manera más inteligente o eficaz de tomar notas. Y cada uno tiene que decidir cuánto quieren apuntar en sus notas, pero las notas les sirven como recordatorios de lo que es importante. Entonces, al final de eso les voy a enseñar mis notas para que ustedes vean qué yo escribí y así ustedes pueden comparar con lo que ustedes escribieron y sepan o piensen, ok, yo necesito más información en mis notas o necesito poner más detalle o necesito menos de lo que Dulce hizo. Entonces yo siempre necesito palabras claves. Y apuntar notas para una presentación como esta es muy diferente que tomar notas para una clase con un libro para una materia. So the tip I'm giving you right now is to take notes when you go to presentations and things like this. And you could do a shorthand, just, tips like keywords or things for you to be able to jog your memory. But these are different note-taking skills than the ones that you use to study for an exam or for a class, where you do need to be more detailed. So esa es la primera. Siempre estén listos a tomar notas. El segundo consejo es que documenten todo lo que puedan. So the second tip is to document everything you can. And what does this mean? It means that you want to save everything that you have ever created, especially once you start high school. Entonces, para documentar todo lo que tienen, es importante que ustedes guarden todo lo que ustedes crean. Cualquier cosa que escriban, si escriben un ensayo para una clase, si les dan una carta de recomendación, si ustedes hicieron un pedazo de arte, le pueden sacar una foto y guardarlo para que ustedes tengan un récord de todo lo que han hecho y ustedes empiecen a crear un perfil o un portafolio del trabajo que ustedes hacen. So along with documented everything, if you could take a picture of an art thing that you created, or if you can save a copy of a paper you wrote, then you start building a portfolio of all the work that you've ever created through a high school. El tercer tip en lo académico es que traten lo mejor que puedan en sus clases y que saquen las mejores calificaciones que puedan. Especialmente el primer año es el más importante, el grado 9. Pero los primeros 3 años son cruciales porque cuando ustedes solicitan entrada a las universidades, lo van a hacer en noviembre o diciembre de su último año.
y no van a tener sus calificaciones de ese año. Entonces es importante que ustedes sepan que sus calificaciones de los primeros 3 años son las más importantes y las calificaciones del primer año van a determinar cuánto trabajo ustedes van a tener que hacer para mejorarlas los otros 2 años. No significa que las calificaciones de su último año no importan, sino que no se van a tomar en cuenta cuando ustedes soliciten cupo en universidades. Pero la cuarta tip que les voy a dar es que su último año es muy importante porque yo conozco de estudiantes que han sido rechazados de universidades por las calificaciones de su último año porque no salieron bien. Tip número 3, saquen las mejores calificaciones que puedan. Y tip número 4, o consejo número 4, hagan el mejor trabajo que puedan su último año también, porque aunque no les cuente para sus aplicaciones, sí cuenta para su récord de la universidad, de su récord de la prepa para la universidad. I'll say this one in English. The third tip is for you to do the best you can in your classes and get the best grades you can, especially that freshman year, because that freshman year is going to dictate or set the tone of how much work you're going to have to do the next 3 years in high school. And your first 3 years of high school grades are the ones that matter the most for you to apply to college, because if you apply to early admittance or early admission at college, which is around like November, December of your last year of your senior year, your grades for that semester are not finalized yet. So you have to submit grades for the first 3 years only. But then this is when tip number 4 comes in, which is just because that last year's grades don't count for you to apply to college doesn't mean that they don't matter. Because I have known people, my friends, who have gotten kicked out or their letter of acceptance has been withdrawn because they didn't have good grades the last year. So your senior year grades still matter. Do the best you can, especially if you're taking AP classes. But they don't matter in the sense of when you apply to college, which is hopefully going to be early admission before your fall semester grades of your senior year have posted. So, para resumir esas dos, las calificaciones del primer año importan mucho, las calificaciones del segundo año también importan, las del tercero importan también, y las del último año importan también. So to give you a quick overview of the grades, your freshman year grades matter a lot. Your sophomore year grades matter a lot. Your junior year matter a lot. And your senior year grades matter a lot. So all 4 years are going to have you set yourself up to succeed and get into the school that you want to go into. Especialmente ahora con la pandemia, que hay ciertos exámenes que ya no se están haciendo, ciertas cosas que se están cortando del proceso de admisión. Las calificaciones ahora importan aún más que antes, porque son una de las maneras que las universidades pueden ver la dedicación de los estudiantes a través de los 4 años. So now specifically with the pandemic and, things having to be readjusted or cut down because we're not able to meet in person anymore, grades have become even more important because that's the way universities can see how committed you are as a student over the long haul of the 4 years of college, of your high school career. All right, so that's that. And the fifth tip, el quinto consejo para lo académico es que lean. And the fifth tip for academics is for you to read. Read 30 minutes every day. Es importante que lean 30 minutos cada día y si no saben qué leer, pueden acceder a la información de la biblioteca. Pueden alquilar libros virtuales. Pueden buscar libros que no son muy caros en Amazon o otros servicios así.
si no quieren salir de su casa. Pueden leer cosas que no son solamente libros para materias en la escuela, sino libros que ustedes disfruten para pasar el tiempo, como revistas, gráficas o artículos acerca de deportes que les interesan, cosas así. No tiene que ser solamente novelas largas o libros que la escuela les dé. So this first tip is for you to read 30 minutes every day. As a math major, this sounds very daunting to me because I don't like reading. But I wish that I would have done reading when I was in high school, because reading helps you in so many ways. So yo, como una persona de matemáticas y de números, no me gusta leer, pero sí sé que es importante leer, y a mí me hubiera gustado saber qué tan importante es para yo haberlo hecho desde la prepa constantemente. So, los beneficios de leer incluyen cosas como aprender a pensar, a descifrar o desenvolver temas complicados, aprender de nuevas cosas, temas diferentes, abrir tu mente a otros mundos, otras tradiciones, otras culturas. Entonces, no tiene que ser todo serio, puede ser cosas divertidas, pueden leer temas que les interesan a ustedes, pero es importante leer todos los días 30 minutos. Y eso es un reto que yo les pongo a ustedes, y yo me lo pongo a mí misma también, leer todos los días 30 minutos. So it's a challenge I give to you, and I'm also going to do myself, to read 30 minutes every day. So if you can read 30 minutes every day for 2 months, email me and let me know how you're doing, and I'll let you know how I'm doing too. Y si esa primera semana empiezan a leer y son en 3 días de los 7, está bien. La próxima semana lean 5 de los 7. Y a la tercera semana van a leer todos los días. So it's okay for you to start reading, and that first week for you to only read 3 days out of the 7. But then the second week, have your goal be to read 5 days out of the 7. And then that third week, you'll start reading every day. And after that third week, you'll be reading every day. And then you reach out to me and let me know how you're doing after 2 months. Dulce, even as a librarian, I find it some days, some stretches of days, it's a challenge for me to sit and to read for 30 minutes. Yeah, Whether, it's hard. You know, things are distracting, it's easier to do something else. But, you know, I feel a sense of satisfaction if I can discipline and do the hard work of paying attention. And yeah, just like you said, it's okay if you just do it 3 out of the 7 days. You just keep going at it, go back to it, push yourself. Awesome. Entonces Josh está diciendo que él, aunque él trabaja en la biblioteca y él está con los libros todos los días, a él a veces se le hace difícil leer ciertos días dependiendo de lo que está pasando. Entonces es importante seguir adelante, aunque no se lea todos los días, cada semana, pero tener ese hábito a lo largo. Awesome. Okay, cool. Can I just jump in and say one thing as well? Yeah, go ahead, Donna. Just based on what you were saying earlier, we also do offer digital ebooks, so electronic books. Nice. So if you, don't want to come to the library necessarily, you can read them with your library card online through some apps. We have Overdrive, Libby, Access 360, and stuff like that. Y nada más que quiero decir que pueden leer libros digitales también, libros electrónicos también de la biblioteca, nada más que necesitas una tarjeta de la biblioteca, y podemos ayudar a ustedes si necesitan ayuda con la tecnología, pero pueden leer de su casa con una tarjeta de la biblioteca. Awesome. Gracias. So for the families that are not from the Glen Ellen Public Library,
your library also has access to those apps, and you can also access ebooks through your own library. So Glen Ellen is a great library. They do a great job at putting these resources out there, but your local library should also have support. Entonces, para las familias que no son de la área de la biblioteca de Glen Ellen, la biblioteca de Glen Ellen hace un muy buen trabajo para compartir los recursos, pero sus bibliotecas locales también deben de tener recursos. So hay diferentes aplicaciones que pueden usar ustedes para poder alquilar los libros virtualmente. Okay. So it's important for you to read every day. Whether you like it or not, put yourself out there and try to read, even if it's for fun. Entonces es importante que lean lo más que se pueda, los 30 minutos cada día. Entonces aquí le voy a preguntar a Josh si se puede poner la presentación en línea para ustedes. Y aquí va a estar mi lista de tips, ¿ok? Y a veces estamos muy cansados, and it's okay. When we're really tired, it's okay to take a break. So the next 5 tips are going to be on self-care. Entonces las próximas 5 tips van a ser acerca de cómo ustedes se pueden cuidar ustedes mismos y protegerse a ustedes. So self-care, very important. Es muy importante cuidarnos y nosotros estar bien. Entonces vamos a tomar un tiempo para hablar de estos consejos. El sexto consejo es que ustedes tomen tiempo para apreciarse a ustedes mismos. So take time for you to appreciate yourself and to appreciate other people in your life. Y tomar tiempo para apreciar a otros en su vida. Tener gratitud y compasión son muy importantes para que nosotros tengamos un estilo de vida saludable, un estilo de vida con buenos hábitos, y eso es como la fundación de cómo nosotros como individuos podemos cuidarnos nosotros mentalmente y apoyar a otros que se cuiden también. So being appreciative, having that gratitude, having that self-compassion is really, really important for us to stay mentally healthy and for us to support others on being mentally healthy as well. Entonces, ese es el consejo número 6, apreciar. And you can do this by saying thank you to someone or having a small list of things that you are thankful for that you put together every day or every week. Entonces ustedes pueden hacer esto al compartirle a alguien o darle gracias a alguien o escribirlo en un papel que diga 2 o 3 cosas que ustedes están agradecidos de tener o hacer o poder disfrutar una vez al día o una vez a la semana. ¿Y a dónde pueden escribir esto? Si tienen su libreta o su papel para tomar sus notas regulares cuando hacen diferentes eventos, ustedes también pueden tener un diario y combinar los dos para que tengan su diario con sus notas. De cuando algo pasa, ustedes lo pueden apuntar para que no se les olvide. Y también tener su diario para poder apuntar diferentes cosas. Entonces, la tip número 7 o el consejo número 7 es que ustedes escriban todos los días. So, leer todos los días es muy importante y escribir todos los días es muy importante. So, tener su journal pues les va a ayudar mucho para que ustedes puedan procesar cómo se sienten, si algo pasa en su vida, si se enojan o se frustran, especialmente a los de los estudiantes, adolescentes. A veces es muy difícil poder platicar con alguien de lo que está pasando porque no nos damos tiempo nosotros de procesar lo que estamos viviendo.
Entonces, en su journal, en su diario, ustedes pueden tener diferentes secciones para poder escribir las cosas para las que tienen gratitud o están agradecidos. Y también poder escribir cómo se sienten ese día. Entonces, si pudieran leer 30 minutos cada día y escribir 5 o 10 minutos cada día, ustedes van a poder hacer esas dos cosas en lo académico, porque es importante, pero también en su propio hábito para su salud mental. So having that journal to write in your feelings, to process what you're going through, all the changes that are coming up, and also having that space for you to be able to write down in that journal, hopefully you have it in one place, the things that you're grateful for. La tip número 8 es que ustedes pueden hacer algo por otros. So doing something for someone else. Y este consejo es de dar a la comunidad. Cuando nosotros damos a alguien, nosotros aprendemos también. No es algo que se hace solamente separados de nosotros, de nuestros valores, de lo que pensamos, sino al nosotros servir a alguien más, en una manera nosotros crecemos y aprendemos de otras personas, de otras experiencias, estamos abiertos a ver la vida de la manera de la otra persona. So it's really important for us to also give back and to be able to take those experiences and learn from them and be open to having that other perspective of someone else when we're helping them. Entonces, es muy importante que hagan servicio comunitario y no tiene que ser oficial, no tiene que ser a través de la escuela, no tiene que ser que lo estén contando por crédito o porque se lo pide la escuela, sino puede ser ayudándole a su vecino a limpiar la nieve o poniendo sal afuera o preguntándole a alguien cómo es su día, si necesitan algún apoyo. Y es importante que los estudiantes de la prepa lo hagan y que tengan esa documentación que diga, oh, yo estoy haciendo esto, especialmente si son voluntarios en su escuela o en algún otro servicio que hacen como en la iglesia. Todo eso cuenta para la universidad, pero háganlo porque ustedes quieren tener esa experiencia, no solamente para decir que lo hicieron para la universidad. So this is where the self-care and like taking care of ourselves is important to distinguish between like doing something for just the credit of doing it for college applications, which is okay to do it for that, but also trying to gain something from that experience for our personal benefit. And so we can give back with a good attitude and a positive outlook. So a lot of you, they're really good at technology. Like there's a lot of things you can do virtually too to serve your community. I know the library had some virtual community service opportunities for students that wanted to take on more of a leadership role. En la biblioteca, sé que ellos tenían una oportunidad virtual para los estudiantes que querían empezar a desarrollar sus hábitos o sus habilidades de liderazgo. Entonces ustedes pueden buscar oportunidades virtuales también. En CREO, we have all our coaches do virtual volunteering. So they give back, and some of our coaches are first generation college students who have gone through some of the things that some of you are going to go through. And they do it from their schools. Some of them go to ISU, Illinois State University. Some of them go to Northern Illinois University. So they're not all local. And yet our students benefit from that because they get to talk to someone that's close to their age that is living some of the things they're going to go through instead of talking to me who I've been out of school for almost 10 years now, it feels like. Entonces, hay oportunidades virtuales para que ustedes sean voluntarios y en CREO lo que hacemos es que nuestros voluntarios, muchos de ellos son de la universidad y ellos son
varios de ellos son de primera generación, entonces ellos están pasando lo mismo que algunos de ustedes van a estar pasando. Y ellos pueden dar su tiempo, aunque ellos vivan en otra parte del estado de Illinois, porque lo hacemos virtualmente. And then number 9 is, it's okay to take a break. Está bien tomar un descanso. Está bien de no hacer todo exactamente perfectamente, especialmente para los estudiantes que son los que sacan muy buenas calificaciones todo el tiempo y que siempre están tratando de hacer las cosas perfectamente. Eso es importante para el valor que ustedes tienen en su trabajo, pero no es necesario siempre hacer eso y no darse tiempo para descansar. So it's really important for us to also be able to take breaks, and especially their feedback and they excel in what they're doing, for them to not take breaks. But we all need to rest. Todos necesitamos descansar. So that's really important for you to take care of yourself. It's like, think about it like if you are driving your car. Si ustedes manejan su carro y siempre se esperan hasta que llegue hasta lo rojo, que no hay gas, su carro se está gastando más y no tiene esa reserva para poder funcionar bien, porque está comiéndose lo más sucio de la gas, y eso daña el sistema del carro, el motor y eso. Entonces, si ustedes cuando se duermen tarde o están viendo su pantalla hasta dormirse o no comen bien, todas esas cosas, es como ustedes están en lo rojo cuando hacen eso y no están dando a su mente, a su cerebro, a su cuerpo lo que ellos necesitan para poder seguir adelante en el mismo nivel. So when you think about your car and you think about like if you let your car go to the red where there's no gas, you're really driving on fumes, and your gas is dirty because all the dirt sits at the bottom of the tank. So when we don't go to sleep early, don't get our full hours, don't eat, we're kind of like on that reserve that's kind of dirty, and our bodies and our minds don't have what they need to be able to perform to the same level as they're used to. So it's really important for us to get sleep. Y yo sé que los papás siempre están diciendo a sus estudiantes que se duerman temprano. Mi mamá siempre me decía a mí y yo decía, oh, no. Pero sí sé que es importante. Entonces, es importante tener una rutina de dormir y comer y descansar para que podamos hacer todo lo demás que queremos hacer. So it's really important for us to have that routine of sleeping and eating at the right times and resting. So then that way we can do everything else that we want to do during the day. So descansar es muy importante. Also, one thing that stuck with me when I learned it a while ago is that the same way that when somebody exercises, you're deliberately putting yourself under stress and it kind of hurts, but you want to have a good discipline when you're doing it. You want to listen to your body and push it, but not to hurt it. And then you need nutrients and you need resting, stopping for a little while so your body can re-knit. So similarly, the brain does the same thing when we're learning things, when we're pushing, when we're concentrating, when we're taking the time to pay attention and to struggle through something to understand it. And then it too needs to let go, and not just of that subject, but just kind of I can kind of take a break and scroll on my phone after I've been doing stuff, but even that like makes my brain do this when it needs to settle down. So, yeah. Yeah. So lo que Josh está diciendo que así como hacemos ejercicio y que nosotros estamos poniendo nuestro cuerpo en estrés porque estamos trabajándolo.
Es importante también tener ese tiempo para que nuestros músculos se relajen, para que se llenen de sangre otra vez, que los nutrientes se vayan a esas partes del cuerpo. Es importante también hacer eso. Entonces, si nosotros estamos trabajando todo el día y para descansar estamos viendo nuestro teléfono, eso sigue haciendo que nuestra mente esté activa, aunque no parece que está activa, porque nuestro cuerpo a lo mejor no está tan activo. Entonces es importante también dejar el teléfono, dejar las pantallas, tomarse unos minutos alejados de eso, no dormirse con las pantallas prendidas. So that's a good insight. Thanks, Josh. Y por último, es pensar en lo que ustedes quieren hacer como estudiantes. And the last tip is for you to think what you want to do as a student when you grow up. Es importante pensar y tener, imaginarse lo que vamos a hacer en la vida. So like daydreaming is so important for us because that's how we process what we want to do. We imagine what can happen. We look into the future and we process what it is that we do and don't want. Entonces tener ese tiempo para pensar y imaginarse y preguntarse a uno mismo, ¿esto es lo que quiero hacer? ¿O quiero estudiar esto? ¿O quiero hacer esto? So it's really important that in that time when you're daydreaming and you're kind of thinking ahead and thinking about what you want, that you ask yourself those questions. Do I want to do that? Do I see myself doing that? Do I want that kind of career? Do I see myself doing that for 3 years, 5 years, 10 years? And give yourself that time to process what it is that you want. Entonces, es muy importante dejar que nuestra imaginación fluya y que nuestra imaginación nos ayude a procesar esa información. So that's a 10 tip. Have time to think through, ask yourself, and daydream about what you want in your future. That's how I les voy a got. enseñar mi nota. Oh, Go sorry. ahead, Josh. That's how I got to be where I am right now. Really? I was studying, I was working, and it took a little late. Some people are late. I was a late person knowing what I wanted for a career. Mm-hmm. But it was in my undergrad, and I was working in the college library, and Mm-hmm. you know, literally just kind of like going off and thinking about everything, trying to think about my future. And I was like, I think I could work in a place like this for like 25 years. Nice. That would be great. So awesome. So Josh dice que él, así es como él decidió qué carrera quería. Y que él se tardó un poquito más, pero cuando estaba estudiando su licenciatura, él trabajaba en la biblioteca de la universidad y él estaba, no recuerdo cómo se dice daydreaming en español, pero soñando así. Y dijo que un día se dio cuenta que él se podía imaginar trabajando en una biblioteca por muchos años. Y así es como él decidió estudiar eso. It's so easy to live doing and not give yourself time to think about what you actually want. Es muy fácil hacer y siempre estar haciendo, pero no darnos tiempo para pensar y soñar en lo que queremos. So give yourself that time. It's really important for you so things don't get missed when you're processing and picking different things. So desen ese espacio como estudiantes. All right, cool. So let me go to the next one. So now we're going to do our quick college tour. Porque aparte de, vamos a hacer un tour universitario. Y les voy a enseñar Illinois State University porque es ahí donde yo fui y me encantó estar allí.
Entonces, todos los tips que les di son cosas que ya las han escuchado antes y yo les quiero decir que son muy, muy, muy importantes. Y muchas veces por hacer lo demás, estas cosas ya no tienen prioridad, pero son más importantes tener esa consistencia en estas áreas que son cosas muy comunes o cosas pequeñas que se pueden hacer a lo largo de los años, mientras seguimos implementando las otras cosas como aplicar a FAFSA y ver los recursos del financiamiento de la universidad y aplicar a becas. Esta es una fundación de hábitos que les va a ayudar a ustedes a poder hacer lo demás, que depende de a dónde estén, en qué año estén y qué universidad o área quieren estudiar. So, sigan haciendo estas cosas aunque estén implementando las otras cosas que les dan, los consejos que les dan, dependiendo en qué grado estén. All right, so, les voy a enseñar cómo hacer un college tour. So I'm going to show you how to do a quick college tour, because I want you to do one this winter break. Quiero que ustedes hagan uno en el break de invierno, que van a tener 2 semanas libres. So, yo quiero estudiar en la Universidad de Illinois State. So, la busco. Hacia la página de web. Y quiero irme a mis admisiones, admissions. Aquí. And then this is if you want to apply as a senior. So if you're a senior in high school, this is where you would go to apply. So esto es para los que ya van a terminar la prepa para solicitar. Pero yo no quiero hacer eso. Porque yo voy a decir, oh, yo no estoy no voy a aplicar todavía. Quiero ver de qué se trata. So I'm not applying. I just want to find out who they are. So then you can click here on apply. What do you need to know to apply? Y aquí es a donde les dicen qué necesitan hacer si van a hacer su primer año de la universidad en Illinois State University. So esa es esa parte del principio. So if you're a freshman, if you're going to start your freshman year at Illinois State University, this is the information you'll need. If you're going to transfer, so like if you went to a community college first and then now you're transferring to Illinois State to finish your degree, si se van a transferir después de a un colegio local, esta sería la información que necesitan. So aquí, Illinois State University solamente requiere que manden su transcript, su historial académico no oficial y que pongan qué grado o qué calificación sacaron en su ACT. Y les dicen otra información. Entonces, ahí es donde puede ver qué necesita para solicitar. Aquí que necesita, cuáles son los requisitos. Entonces, para admisión de primer año de la universidad, necesitan haber completado su carrera en la prepa. Entonces, si aplican, está bien. You apply your senior year, and the assumption is that you're going to finish. So if you get bad grades or you fail a class, then that goes against the requirement here. So si reprueban una clase, entonces esto va a ser contra lo que están pidiendo aquí. Le piden su grade point average, so your GPA, su clase, su calificación de los 4 años, se la piden. Y les dicen qué clases deberían tomar durante la prepa. So like they tell you what classes you should be taking. You should be doing 4 years of English, 4 años de inglés, 3 años de matemáticas, 2 años de ciencia, 2 años de ciencias sociales y 2 años de lenguaje, otro lenguaje. So a lot of these universities, especially the big ones,
they will show you this information under admissions. So that's where you want to go to look at, okay, this is admissions. This is where you see what you need to apply. You can also schedule a visit if you did want to do a visit. And this is where usually you can find the virtual experience. So cuando seleccionan hacer un tour, ahorita por la pandemia lo van a dirigir otra vez a la experiencia virtual. So this is the virtual experience, which is the virtual tour. Dulce, I see we're at 8 o'clock, but since we were a little bit late, I figure we can roll to about 8:10. Okay, cool. I'll finish here. So aquí pueden registrarse para hacer una sesión de un tour. So this is where you can register to do an info session. You could do a virtual tour here. So let's try to do that. That's one of the best things that have come out with the pandemic, is that Yeah. a lot of these schools are just making it so easy to contact staff people or to do virtual stuff and to know what they expect. Yeah. So algo que ha pasado ahora con la pandemia es que muchas universidades han puesto más cosas en línea para que podamos saber cómo es virtualmente, cuáles son los requisitos y poder contactar a alguien en la universidad. So this is so cool. It's like Google Maps. It's like you're walking there. So yo iba a mis clases a este edificio. Entonces, sorry, mi sistema está un poquito raro. So vamos a regresarnos. So este es el mapa de la universidad. Here's the library. Yo trabajaba allí. I used to work there. I worked at a library too. Entonces aquí ustedes pueden ver el mapa. Aquí está el Starbucks. Anybody loves Starbucks? Here it is. This is like a little diner area for food. So it's really cool. This is where you can play. They have like games. They have billiards. Tienen para boliche. Hay áreas a donde pueden estar para relajarse, despegarse un poco. Aquí está la biblioteca y aquí está la comida en esta área. So, let me get out of here. So then they're showing, les enseñan cómo se ve todo allí. Mira estas sillas. Mi mouse no sirve muy bien con esto. My mouse isn't working really well. But if you do it on your tablet, you can just move it with your finger. So si lo hacen en su tableta, lo pueden mover con su dedo, que es más fácil. Let's go back. All right. Y aquí les da la información si quieren meter a su Facebook de Illinois State. If you want to go into their Facebook, you have to log in. And then you can also see their Twitter. Y ahí es donde ustedes pueden ver las cosas que están haciendo ellos ahorita. Oh no, my internet's a little bit slow right now. So when you look at, cuando hagan su tour, quiero que piensen, ¿me puedo imaginar allí? I want you to think about it, like, do I imagine myself there? Like, do I imagine myself sitting there, looking at the clock, trying to do my homework? Porque si ustedes van a esta universidad, así es como se va a ver y ustedes pueden empezar a preguntarse si es lo que quieren.
It's moving slowly. All right, so let's get out of there. So then this is how. Voy a copiar esto. El link es illinoisstate.edu visit virtual. Entonces lo voy a poner en mi presentación. Josh, is there a way that we can link the presentation on the website when you put the video? That is a wonderful question. So Okay. yes, we Awesome. this is going to go on the library YouTube page. So if you just open a search bar and you're going Glen Ellen Public Library YouTube, you'll find our page. Awesome. And this presentation will be there, as well as a couple of other ones that I've had. One of them does a lot of in-depth of how to go into some of the same places you are, about how to visit a college virtually. Oh, perfect. And then another one that focuses on essay writing. Oh, awesome. Entonces hay otros recursos en la página de la biblioteca a donde van a poner la información de esta presentación y van a poder ver la dispositiva, la presentación de dispositiva. Allí también hay otras presentaciones como cómo escribir ensayos y también cómo hacer las visitas virtuales en las universidades. Entonces aquí me metí a la página de College DuPage. Esta es el colegio local de muchas de las personas que viven en DuPage. Entonces aquí me metí a la página principal de ellos y voy a poner Virtual Tour arriba, porque así es como lo pueden buscar en cualquier página si no saben inmediatamente a dónde esté. Y aquí el primer link va a ser, uno de los primeros links va a ser lo que van a usar para que ustedes busquen en la universidad que ustedes quieran ver. So you can, once you go onto a school's website, you can actually just search in their website for virtual tour, and then it'll be one of the first links if they have it available. So este es el mapa de COD. Y si presionan puede ver las diferentes información y diferentes videos. So this one looks like this tour is a little bit more like a magazine where you click on things and then you look at videos, versus the ISU one was more like a map. Entonces hay diferentes tipos de tours virtuales. Este es el centro de los recursos de estudiantes. Entonces pueden ver fotos de cómo se ve. So there's these kind of things that you can do. So we looked at two very quickly, and I want you to pick one school that you want to look into and try to do their virtual tour. So voy a dejar de presentar because I think we're done with the time. Great. Yep. All right. So I've got up the chat. I haven't gotten anything new, but I want all our attendees to look to see that we do have the links to the places in the chat. Awesome. Yeah. So si alguien tiene alguna pregunta la puede poner en el chat, si no ya vamos a concluir en unos minutos. Yep. Excellent. Yeah, Awesome. Donna, do we still have you? Donna, do we still have you on audio? Yep, I'm here. Great. You want to sign us off and invite anyone to contact us? So, nada más queremos decir gracias por venir a esta presentación, y si tienen alguna pregunta, pues contactar Josh de la biblioteca, o puedes contactar yo también. Soy Dana y trabajo en la biblioteca de Glen Ellen también. O pueden contactar Dulce también, ¿verdad? ¿Sí? Sí, puse mi correo electrónico en la chat.
Y yo puedo poner el correo electrónico de Josh y, y mi correo electrónico también en el chat. Y si tienen preguntas, pueden mandarnos un correo electrónico. Y creo que es todo. Si no tienen nada más, Josh o Dulce no tienen nada más para decir. Yo tengo un último anuncio, si se puede. Yeah. I have one last message or announcement for everyone. CREO DuPage is actually accepting applications for the spring semester right now for any students that are interested in joining. Entonces, ahorita CREO DuPage está aceptando solicitudes para los estudiantes de la prepa que quieran empezar con CREO en el semestre de la primavera. Y nuestra fecha límite es el 15 de diciembre. Entonces voy a poner la página web aquí para que ustedes la puedan ver y va a estar en la presentación también. So I'm going to put the website here and then you can check it out if you want to apply by December 15th. If you're interested in being part of the program, if you're not part of the program already. Awesome. Thank you. Excellent. Everybody have a good night. Have a good night.